Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Jurist donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Café Jurídico en Directo. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Esta semana, además, estamos cumpliendo un objetivo que es hablar con perfiles de diferentes proyectos, ¿no? Que es uno de los objetivos que nos habíamos marcado siempre en Great Jurist, traer a personas que bien no solo que sean abogados o que sean abogadas o que sean operadores jurídicos, ¿no? Sino que al final el mundo del derecho, en definitiva, pues es un abanico enorme, ¿no? De posibilidades. No son solo las oposiciones, no es solo el ejercicio de la abogacía, pues son muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues Martín, el invitado de hoy, es un emprendedor del mundo jurídico. Creo que cuando hablamos de emprendimiento en el mundo jurídico, pues tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? Al final es, por un lado, la responsabilidad de emprender un despacho, ¿no? Que además es una cosa que no nos enseñan en la carrera, ni en el máster, ni en el examen de acceso, ¿no? Y muchos de los abogados que ejercemos en España, pues tenemos un despacho por cuenta propia, ¿no? Y somos emprendedores. El camino del emprendimiento siempre es como una cuesta arriba, ¿no? Con un montón de piedras escarpadas y en ese camino pues es muy importante tener de nuestro lado siempre pues un montón de consejos, un montón de posibilidades y sobre todo estar bien asesorados también, pero también tener al alcance recursos que nos permitan llevarlo lo mejor posible en el día a día, ¿no? Porque ya en sí la profesión de la abogacía pues es lo suficientemente compleja y bueno, pues tener a nuestro lado recursos, software integral, en definitiva plataformas, aprendizaje que nos ayude al camino del emprendimiento pues es como muy importante, ¿no? Creo que está por aquí nuestro invitado de hoy, que se conecta además desde EasyLab. Voy a enviarle la invitación. No sé si me escucha, si se me escucha. Hola Patri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, tardes. muy buenas, José, ¿qué tal? Aplauso de rigor de Great Jurist. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Arrancando ya, bueno, cerrando ya el jueves, que es gerundio, Sí, la efectivamente. semana. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este café jurídico. En Great Jury nos gusta mucho hablar del emprendimiento. Yo creo que es una de las cosas más importantes quizás dentro del sector de la abogacía. Y bueno, como comentábamos, al final siempre es una cosa que no te enseñan, ¿no? El emprendedor al final es como tienes a tu disposición algunos recursos, pero sobre todo te pones un poco en modo survival, ¿no? Así que bueno, antes de hablar del emprendimiento y un poco que nos contéis el proyecto de EasyLab, que yo creo que es muy interesante, me gustaría siempre que te presentaras un poquitín. Sabemos que te dedicas al marketing, pero un poco pues cómo desarrollas tu carrera, cómo llegáis a EasyLab, cómo llegas, ¿no? Y cómo empieza este proyecto. Bueno, pues José, yo primero me presento, soy Martín y llevo todo el departamento de marketing dentro de Easily. Y la idea surgió un poco, pues, de ver aquellos sectores que no habían sufrido una transformación digital. Entonces, uno de ellos era, como todos sabemos, el sector legal, que sigue siendo uno de los sectores que sigue reticente a esa transformación, porque hemos visto que, por ejemplo, en el mundo de las finanzas han surgido las fintech y hay muchísimas ya muy importantes. En el mundo del mobility está Uber, Cabify. Y cuando miramos al sector legal, no hay ninguna herramienta, software, proyecto, iniciativa que haya sido acogida por todo el sector. Es cierto que hay un montón de herramientas y de software que usan unos, usan otros, pero no hay como ese consenso como existe de que todo el mundo tiene en su móvil descargado Uber. Entonces ahí surgió la idea de esta iniciativa de hacer algo que fuera una herramienta que resolviera realmente los problemas del abogado. Entonces, un poco, Que no son pocos, que de no hecho. son pocos, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el tema que nos enfocamos no es no, nuestra herramienta, EasyLead, no es un software que pretenda sustituir al abogado ni vaya a
enfocado a mejorar el expertise del abogado, porque eso es algo muy complicado. Entendemos que el abogado tiene un talento que ha desarrollado a lo largo de los años y que eso ningún software va a poder competir contra ese talento, ¿vale? Nosotros vamos a automatizar y a mejorar todas aquellas tareas que el abogado no son de su expertise, como puede ser, ¿qué te digo yo? Hacer una investigación de mercado sobre su competencia, realizar una campaña de marketing, gestionar los recursos humanos del despacho, gestionar las nóminas, gestión de expedientes, la agenda, todo aquello que le consume un montón de tiempo al abogado y que no tiene sentido que se focalice en eso. Para hacer crecer su despacho, lo que tiene que hacer es centrarse en aquellas tareas que de verdad aporte valor. Bueno, es que al final yo mismo cuando descubrí Silip, que creo que fue como hace 3 o 4 meses, que estáis en las redes también y empezar el proyecto y sacarlo adelante, yo creo que tiene muchísima salida. De hecho, ayer justo yo estuve en un evento de un movimiento que ahora hay en Madrid, que precisamente esto es uno de los ejes estratégicos, ¿no? O sea, al final la digitalización de la abogacía, en general del mundo del derecho, va quizá más refrenada probablemente porque tiene un componente como muy institucional, ¿no? Pero eso tampoco debe ser una excusa para que nosotros en el día a día, en nuestros despachos, que en España el 80% de los despachos son despachos pequeños o unipersonales incluso, y bueno, y es cierto que a veces tenemos un cacao de información, no sabemos muy bien cómo gestionarla, ¿no? Y el día a día al final también te consume, ¿no? En el día a día. Entonces, yo he visto la aplicación, bueno, he visto la página web, he visto la aplicación del proyecto, me parece muy interesante. Nos han pasado muchas preguntas, pero sobre todo la primera de ellas es cómo de repente os sentáis y decís, bueno, hay aquí un nicho, hay una posibilidad de hacer un proyecto que ayude a muchos profesionales, pero como todos los proyectos, todas las startups tienen como un inicio, ¿no? ¿Cómo es ese momento de decir, bueno, pues nos juntamos y lo vamos a hacer, tenemos esta idea, estuvisteis en alguna lanzadera o lo hicisteis de manera autónoma? O sea, ¿cómo fue el proceso hasta decir, bueno, vamos a arrancar con este proyecto y lo vamos a hacer, ¿no? Sí, al final, bueno, nosotros no hemos estado en ninguna lanzadera, lo hemos sacado de forma autónoma, con ayuda de inversión tanto propia como de algunos inversores externos que han confiado en el proyecto desde el principio. Y al final lo que descubrimos es ese nicho de mercado porque pensamos que estaba ocurriendo la transformación digital, que es algo inevitable en el sector legal, pero que casi todo el mundo se estaba centrando en añadir tecnología y sumar tecnología y todo íbamos enfocado y se escuchara mucho del metaverso, yo qué sé, la inteligencia artificial, tal. Y dijimos, si no es necesario ni metaverso ni inteligencia artificial, es más necesario un cambio de concepto, es tú cambiar lo que llevas haciendo, es un cambio más de rutina, no es necesaria tanta tecnología, sino entender cómo son los procesos que llevas en tu día a día y aprender a mejorarlos. Es más, necesitamos educarnos antes de ponernos a usar tecnología. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos, nuestro software no es que tenga la mejor tecnología, al revés, tiene poca tecnología, le hemos quitado mucha tecnología, lo que es más educacional. Al final es lo que necesita el abogado. Es decir, oye, es más importante que entiendas un proceso, que sepas hacerlo, aunque sea que lo hagas a boli y a papel. Yo muchas veces lo digo, para que la mayoría, como tú has dicho, el 80% de los abogados en España son despachos pequeños. No necesitan una herramienta súper potente que les cueste, tengan que hacer un esfuerzo para pagarla, ¿no? Simplemente con un boli, un papel, aunque sea tirarnos piedra a nosotros mismos, pero un boli y un papel y un buen proceso establecido es mucho más potente que la mejor herramienta que exista en el mercado. Bueno, y sobre todo que también a veces también hablábamos mucho, ¿no? Cuando se habla de digitalización, a veces se habla mucho hay muchos conceptos, ¿no? De digitalización, pero muchas veces la abogacía es que a mí lo que me sorprendía mucho es que hablábamos de Legal Tech, hablábamos de Metaverse, hablábamos de cosas muy futuristas, ¿no? Y luego en el día a día, a lo mejor en los despachos hay un montón de vías y un montón de cosas que mejorar, pero estamos como muy metidos a lo mejor en el sistema y como que cuesta salir de ahí, ¿no? Entonces, Sí, yo tengo una anécdota muy chula que fue que me ocurrió estábamos en una comida y había un juez del Tribunal Supremo y había habido una charla justo antes del metaverso y cómo se podía aplicar el metaverso en los despachos de abogados.
Y al salir estábamos comiendo y dijo el juez, pero este hombre que me ha contado del metaverso, si en los juzgados todavía funcionan con fax. Es decir, nosotros utilizamos el fax y me están hablando del metaverso, ni siquiera el correo electrónico. Entonces yo creo que hay una gran brecha entre lo que es la tecnología y lo que realmente necesita el sector. Absolutamente, sí. Yo además es que lo hemos hablado muchísimas veces en otros directos que hablábamos de emprendimiento y siempre la gestión del despacho siempre es como algo muy personal, ¿no? O llamas a un compañero y le preguntas, oye, ¿tú esto cómo lo haces? ¿No? Hasta incluso cómo te organizas a nivel documental, cómo gestionas para tener a lo mejor la información accesible. Muchas veces también un procedimiento inicia ahora, pero tienes el juicio entre 8 meses o de un año y medio, ¿no? Entonces una organización se convierte en algo muy, muy importante, ¿no? Pero es verdad que vamos muy del boca a boca y que todavía tenemos muchos procesos que son del siglo pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha juntado ahí como los dos bloques, ¿no? Probablemente lo que tú decías, el fintech ha empujado también, como siempre, la parte económica, ¿no? Que la agencia tributaria es la que mejor plataforma tiene. Claro, es que son los que recogen el dinero, ya le interesa que esté todo bien, bien atado, ¿no? Pero es verdad que la abogacía hablábamos siempre y lo hablamos mucho en el día a día que falta mucha como conversión tecnológica, ¿no? Y de conversión tecnológica pasa también por una buena gestión integral del despacho. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, antes de pasar a la parte de la aplicación, que yo estoy deseando de que me cuentes y seguramente los que nos van a escuchar ahora o nos escucharán luego en Spotify o en YouTube también estarán deseando de conocer un poco más acerca del proyecto, pero me gustaría preguntarte, que también es una pregunta que nos han hecho, si crees que toda la revolución de la digitalización o la necesidad de la que se habla constantemente de digitalizar el sector, de digitalizar los despachos, de hacer que la justicia funcione de una manera como más digital y más organizada, ¿no? Si viene de un poco o si ha sido un impulsor la ola del COVID, ¿no? Que al final nos ha separado a todos y hemos tenido que utilizar otro tipo de tecnologías para estar en el día a día. No sé si tú crees que hay una relación o en vuestro caso creéis que es una necesidad que estaba abandonada. Bueno, yo creo que el COVID ha sido un acelerador de todo esto que estamos viviendo al final. Era algo a lo que íbamos a llegar y que el COVID nos ha forzado a hacerlo 1 o 2 años antes del curso natural. Entonces, efectivamente, o sea, es indudable decir que el COVID ha sido precursor de todo lo que estamos viviendo, que era algo indudable que íbamos a vivir en 1 o 2 años, pero bueno, ha llegado antes. También es un problema que haya llegado antes, porque ha pillado a mucha gente que no estaba preparada. Entonces, tenemos que poco a poco adaptarnos. También yo creo que todo el momento que hemos vivido de euforia, de videollamadas y de todo online, al final eso también se ha visto un momento de euforia, ¿no? Yo creo que eso se relajará y no será tanto como hemos vivido estos tiempos atrás, sino que volverá un poco a normalizarse todo. El proyecto en general, o sea, los proyectos de emprendimiento, especialmente desde hace como 5 años, muchos de los proyectos de emprendimiento que hay dentro del sector, cada día más, afortunadamente, también son como basados en la web, digitales, una app, un programa, ¿no? Aquí ya me empiezan a surgir dudas y es una pregunta muy grande, si quieres la fragmentamos en trocitos pequeños, ¿no? Pero si yo te pregunto a ti, oye, ¿qué es EasyLab, no? O sea, EasyLeap, perdón. O sea, como el titular, ¿no? Para los que no conocen la plataforma del proyecto, ¿qué nos dirías? EasyLeap es un software de gestión para despachos de abogados. Pero es un software diferente, porque el primer módulo del software, el módulo de, digamos que sería configuración, va aparte del software y es un programa de formación online en management, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Básicamente, este primer programa lo que te hace es, te da una formación en todos los conceptos que conlleva el crear una empresa. Es decir, te enseña desde a crear tu plan de marketing, tu plan de recursos humanos, tu plan de negocio, definir unos objetivos, un margen sobre los beneficios, una rentabilidad, a definir los planes de carrera de las personas del despacho. Básicamente lo que te hace es preparar tu despacho para que se convierta en una multinacional. No pretendas que tu despacho sea una multinacional mañana, pero sí lo preparas para el crecimiento. Yo creo que si le preguntamos a todas las personas que tengan un despacho
que si su sueño es que su despacho llegue a ser algún día un Garriga, un Cuatro Casas, te dirán que sí, que por supuesto. Entonces, con EasyLead, ¿qué se hace? Que se prepara a el microdespacho pueda funcionar con la misma agilidad que funciona un gran despacho. Se van conectando por aquí Cris Pérez, que además con él estuvo en el lab. Hola, ¿qué tal, Rivi? ¿Cómo estás, Marta? Bueno, se van conectando y dicen que es muy interesante. Yo creo que para mí, conforme has ido hablando, he ido teniendo como muchos flashbacks, ¿no? Porque al final un despacho de abogados es una empresa, ¿no? Que tiene las mismas necesidades que una empresa. O sea, al final cuando tú te pones a montar un despacho tienes que tener en cuenta todo lo que tú has comentado, pero al final muchas veces o no llegas a todo o a lo mejor alguien no ha tenido la suerte de tener una formación pues en emprendimiento o un MBA o una formación así. Entonces, la verdad es que lo estás comentando y es como, realmente es una guía, ¿no? Que muchas veces muchos abogados que empezaban hace 15, 20 años se ponían en el despacho y era como, ¿por dónde empiezo, no? O sea, al final soy Claro. abogado, sé muy bien de leyes, conozco el derecho, sé cómo aplicarlo, sé cómo conseguir los objetivos, pero claro, al final un despacho en un escenario como muy competitivo, tener una guía que te vaya diciendo, bueno, pues cómo tenemos que ir rodando para llegar a tener una coherencia dentro de lo que es el proyecto, pues es de gran ayuda. Yo, desde luego, ya me has causado muchísima curiosidad y bueno, me gustaría, claro, yo he visto en la web que teníais como los modulitos, es decir, como unos pasos, como una serie de módulos y bueno, sé que lo habrás contado muchas veces, pero yo creo que es interesante por lo menos que nos cuentes un poco los puntos más calientes, ¿no? Porque al final yo creo que seguro que hay muchas carencias en muchos huecos cuando una persona empieza a montarse un despacho desde cero. Yo creo que ahí también está la oportunidad de la plataforma. Pero si tú, es decir, cuando os ponéis con el proyecto, cuando lo diseñáis y lo ponéis en marcha, ¿qué dirías que son los puntos como más calientes? Que esto nos lo preguntaban también por la caja de preguntas, que tenemos más abandonados, ¿no? O que son importantes pero que no le prestamos atención de manera generalizada. No sé si están relacionados con esos módulos o es una idea más abierta, pero No, tú sí, qué. sí, va directamente relacionado al final. ¿Qué puntos se les pasa a un abogado cuando monta un despacho o incluso algunos que tienen despachos con amplia trayectoria? Por ejemplo, la inteligencia de negocio. Eso es algo que suena como muy difícil de cuando muchas veces lo escuchas por los blogs, Business Intelligence, Master en Business Intelligence. Y es algo muy simple, que mucha gente se le atraganta el concepto. No es más que conocer tu negocio. Es decir, por dónde te entra el dinero, quiénes son las personas que te dan ese dinero y por dónde se te escapa el dinero. Si tú conoces las vías de ingreso y las vías de salida del dinero, tú eres capaz de entender, oye, mira, es que, por ejemplo, algo que nosotros hacemos mucho y hablamos con muchos abogados. Mira, es que yo ofrezco un servicio de, bueno, hago due diligence, hago divorcios y hago demandas sencillas. Pero es que para hacer una due diligence cobro 1.000 euros y me cuesta hacerla 900 y encima he hecho 50 horas. Sin embargo, cuando hago una demanda legal sencillita, es que cobro 1.500, he hecho 2 horas y de gasto no tengo apenas. Tengo 50 euros, que a lo mejor un taxi que he cogido para ir a entregar unos papeles. Y vemos como un montón de despachos están perdiendo una de tiempo y una de dinero porque nunca se han parado a entender por dónde, nunca se han parado a entender su negocio. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchos no tienen estructurados los datos, muchos no saben, no tienen un listado de sus clientes, no hay que tener un software, simplemente en una libreta o en un Excel o en un Word, un listado de tus clientes, de cuánto llevan facturado, para entender, oye, si me llama un cliente a las 3 de la mañana que me lleva 10 años conmigo y me ha facturado 30 euros, no se lo voy a coger porque son las 3 de la mañana, mañana lo llamo, pero si me llama un cliente que me factura, es el que más me factura en el despacho, se lo cojo seguro. Entonces, todas estas cosas o acciones de marketing que abandonamos mucho, siempre nos pensamos, marketing, tengo que estar en las redes sociales, tengo que estar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Nos agobiamos sin necesidad, no hace falta estar en todas las redes sociales, siempre hay que estar en sitios donde aportes valor a tus clientes. Yo siempre digo,
Si tú eres un despacho enfocado la mayoría de tus clientes son de 40, 50, 60 años, ¿qué haces en Instagram? O sea, no gastes tiempo en Instagram si tus clientes no están ahí. Vete a LinkedIn o si no son empresarios o haz publicidad en papel. No estés, ten guardado tu nombre en tus redes sociales, pero ten ahí una red social sin que te consuma mucho tiempo. Es mejor anunciarte en el periódico. Entonces, todos estos conceptos que los abogados abandonan porque no es su expertise, ahí es donde vamos. O sea, es como si yo pretendiera defenderme en un juicio. Pues seguramente haría de todo menos bueno. Entonces, tampoco podemos decirle al abogado que se centre en estos conceptos porque dejaría de ser abogado. Por eso nosotros queremos ayudarlos en ese sentido. O sea, al final Easily van a ayudarte en ese sentido de, oye, vamos a suplir todos estos conceptos, todos estos que se te escapan y que tampoco tienes tiempo de hacer, porque si tú el día a día te consume. Al final tú no te puedes poner todos los días a revisar tus contactos, a ver quién factura más, a ver cuáles son los gastos, optimizar los gastos. Entonces, con una herramienta, con un software que se haga mucho más sencillo y que sea todo automatizado, porque al final, ¿cómo automatizamos? Porque tú vas introduciendo todos los datos del despacho y el sistema va cruzando los datos. No es que esto sea, la automatización no es que sea algo de cuestión de magia, simplemente es un cruce de datos. ¿Qué pasa? Que ya nosotros nos encargamos de organizar los datos por ti. Bueno, al final es que has dicho cosas que son súper importantes, ¿no? El conocer a tu cliente, el dónde te publicitas, el cómo te viene el dinero, en quién te compra más. O sea, estás diciendo cosas que es muy fácil en este trabajo que no que se te olviden, sino que las dejes de un lado, ¿no? Y sobre todo al principio, que yo creo que es cuando ahí hay una oportunidad también de aportar, porque veas una abogada como que tiene 30 años de experiencia y estas cosas las tiene de la inteligencia de la vida, ¿no? Que dice, bueno, lo he ido aprendiendo a base de hostias, con perdón, pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor los que estamos ahora encaminándonos, empezando, arrancando y conocemos las dificultades, pues me parece que, bueno, no sé, os voy a pedir una demo por privado. Pero bueno, sí que es Yo, cierto que... José, yo invito, por ejemplo, que lo hemos abierto hace muy poco porque nos hemos dado cuenta de que no se entendían todos estos conceptos que hemos contado. Hace muy poquito hemos abierto dentro de la web, lo podéis encontrar, todo el que se meta en la web de Easily, hay un apartado que es de consultoría. Entonces, hemos abierto un apartado que lo llamamos consultoría estratégica. Básicamente repasamos todos estos conceptos en 3 sesiones de 45 minutos, totalmente gratuitos, porque al final para nosotros que te vamos a ayudar. O sea, si nuestro afán no estamos aquí para otra cosa que para ayudar al sector legal a esa transformación. Que si luego quieres comprarnos el software, nos lo compras. Que no lo quieres comprar, pues no lo compres. Si yo lo he dicho, con una libreta y un papel se puede empezar perfectamente. Es verdad que luego cuando tengas 200 clientes, 100 clientes, se te va a hacer un poquito larga la libreta, el papel y buscar con el dedo, necesitará otras herramientas, pero para empezar no hace falta mucho más. Entonces invito a todo el mundo a que se meta en la consultoría, que puede reservar lo que es totalmente gratuito y son 3 sesiones en las que analizamos tu despacho, vemos cómo podemos mejorar, vemos todo esto que te he contado de las fuentes de ingresos, por dónde se va el dinero, cómo se puede optimizar, vemos estrategias de marketing, qué es lo que te haría falta. Te contamos todas estas cosas, analizamos el despacho y todo el mundo que lo ha hecho por ahora, que lo hemos probado con 3 o 4 despachos, quedado súper encantado y son 3 sesiones de 45 minutos que se despachan en un rato. Bueno, es que al final es lo que dices, cada despacho es distinto, ¿no? Las necesidades que tiene un despacho no son las mismas que las que tiene otro. Y yo creo que, sobre todo a nivel de aprendizaje, bueno, yo no he estado en todos los despachos de Universo y no sé cómo te os organizan. Lo que está claro es que lo que tú comentabas, ¿no? Que un despacho que tiene uno, dos, tres compañeros no tendrá los mismos recursos que un despacho que tiene 100 asociados, ¿no? Al final es también una cuestión de quién puede permitirse digitalizar, ¿no? Yo al principio me acuerdo cuando llegó la ola de la digitalización, 2010, 2012, 2014, que empezó ya en el 15 empezaron los bancos a invertir millones y millones de euros en digitalización y leía los titulares de prensa, ¿no? El Santander se ha gastado 30 billones de euros en digitalizar Claro, es el Santander, ¿no? Ya, es decir, ya no solo es
es un capricho, ¿no? Porque al principio era un capricho, ¿no? De estar digitalizado. Para una empresa grande prácticamente es una obligación, ¿no? Porque al final, sobre todo si se trata de transacciones y de saber de dónde viene el dinero y los clientes, es muy importante, ¿no? Pero es verdad, y de hecho justo ayer es que hablábamos del tema, ¿no? Y a una convención que hicimos de abogados vino una persona que trabajaba como funcionario en la administración y se encargaba de proyectos de digitalización para la administración. Claro, en nuestro caso es verdad que en el ámbito del despacho tenemos ámbito de actuación, pero en nuestra relación como abogados con la administración estamos un poco limitados en utilizar cacharros como este, ¿no? Que es un cacharro que se ha quedado, que bueno, que lo tenemos desde los años 90, ¿no? Y como que sigue funcionando. Yo te quería preguntar, evidentemente la digitalización de la administración es una cosa que nosotros no podemos controlar porque eso está ahí y tenemos que estar un poco, podemos hacer presión y ser lobby, pero eso no lo podemos cambiar, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las claves? O sea, es decir, tú me lo estás contando y yo me lo estoy imaginando, pero ¿cuáles serían las claves? Es decir, ¿en qué se materializa luego el proyecto en el día a día? O sea, los key points, las facilidades a lo mejor más directas que dirías, oye, es que estos 4 puntos de fuego, que muchos despachos lo tienen abandonado, nosotros podemos aportar una solución, no sé, es un Excel, es un programa que está en la nube, o sea, ¿cómo se lo cuentas a una persona que no tiene ni idea de digitalización y de cómo empezar con el Sí, proyecto de digitalizar su despacho? sí, bueno, el software de Easylib es una plataforma en la nube, es un software totalmente en la nube, que es como hoy día son todas las herramientas. Al final, todas las herramientas que son nuevas son todas en la nube, ¿vale? Pero yo me voy un poco más para atrás, porque a mí hay algo que, de hecho, ya te hablo como nosotros como empresa, que también necesitamos, al final usamos herramientas digitales, no es tanto buscar una herramienta y luego tú amoldarte a la herramienta, sino tú entender tus procesos y luego buscar una herramienta que se amolde a ellos. Entonces, yo qué es lo que recomiendo, que antes de que nadie compre EasyLead y vaya a comprar una herramienta más y la abandone, que se haga la consultoría, que echarle un rato con nosotros, que gaste, lo he dicho, son 3 sesiones de 45 minutos, y que entienda cuáles son sus procesos. Y oye, que lo mismo EasyLead no es tu herramienta, que es otra, que es perfectamente entendible, pero gasta ese tiempo en entender sobre todo qué es lo que le hace falta a tu despacho, porque nosotros, por ejemplo, vamos enfocados a pequeños despachos. Si viene un despacho con 200, 300 personas, EasyLead se le queda pequeño. Ahora, un despacho con 2 personas que los lleva todo a boli a papel y que les funciona, porque hay personas que les funciona el boli papel mejor que una herramienta y que no está, pues EasyLead tampoco es para ti. Entonces, es más entender que centrarnos en la herramienta, porque ahí sí yo personalmente me he dado muchos chocazos en buscar herramientas, en buscar CRM, en buscar nuevos software, ¿no? Y al final hay cosas que sí que he encontrado una herramienta que se ha moldado a mí, pero como digo, se ha moldado a mí la herramienta. Yo, si quiero conseguir que todo el mundo se amolde una herramienta, nos vamos a dar un montón de chocazos y no vamos a conseguir nada. Y luego hay otras veces que he dicho, ostras, es que me funciona para esto en concreto mejor el boli y el papel. Es que la agenda, yo mi agenda, que la tengo por aquí, es de boli y papel. Y sin embargo, cuando tengo todos los clientes, toda la base de datos, nosotros lo tenemos totalmente digitalizado. Entonces, unas cosas en papel, otras en digital, porque depende del proceso y de lo que tú vayas a hacer, funciona mejor una cosa u otra. Entonces, es muy difícil decirte esta herramienta para tal, sino simplemente analizamos tu despacho, vemos qué necesidades tienes y de ahí ya vamos a entender mejor qué es lo que te hace falta o qué es lo que no. Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa más, de hecho, es el tema documental, ¿no? Porque, de hecho, yo, por ejemplo, tengo una solución en la nube que me da un poco de seguridad, ¿no? Porque al final un ordenador puede petar y un disco duro que tengo ahí, un bicho que tiene no sé cuántos gigas, puede petar en cualquier momento también, ¿no? Entonces nosotros manejamos muchísimos documentos, muchísimos, vamos, a lo mejor en un mismo expediente tenemos 35 PDFs, ¿no? Y eso es una de las cosas
que también nos preguntaban, ¿no? Por la cajita de preguntas, si respecto a la, perdón, si respecto al tema documental, que es una cosa que es bastante latente en nuestro sector, si hay alguna, digamos, dentro de lo que sería EasyLeap, si hay algo pensado para esa gestión de muchos documentos y muchos clientes y y Sí, muchos hay, expedientes distintos, ¿no? hay un módulo dedicado exclusivo a la gestión de expedientes. Y además, como lo digo, conectado con la agenda. ¿Cuál es la ventaja de Wow, EasyLead? Que lo tienes todo conectado. Entonces, algo muy, muy chulo, por ejemplo, que da EasyLead, y es que tú tienes toda la gestión documental, es decir, los expedientes, tal, con las fechas importantes, y eso se te guarda automáticamente en tu agenda de la aplicación. Y automáticamente le manda al abogado asociado a ese caso, le manda una notificación. Entonces, es esa conectividad de que todo lo tienes en un mismo sistema. Esa es la gran ventaja de EasyLeap al final, que todo lo vas a tener en un mismo sistema. Entonces, no vas a tener que tener los expedientes en una carpeta, en Google Drive, que ahora la tienes desorganizada. Ponte a ver los expedientes uno a uno y ahora llama a tu abogado, al asociado, que tiene que llamar a tal cliente y ahora tú le tienes que explicar en EasyLeap, usando EasyLeap, ¿qué tienes? Pues tú le das un botón y automáticamente el sistema te imprime una ficha para el asociado, para la persona que tenga que llamar con los datos del cliente, todos los documentos asociados a ese cliente, el procedimiento que tú has establecido con el cliente, un guión de llamada, todo eso. ¿Por qué? Porque esos datos tú los has introducido en el sistema, por un lado o por otro, y el sistema los va guardando y luego los compone juntos. Entonces no es que sea mágico, simplemente es orden en los datos. Igual, mucha gente me dice, muchos abogados, tenemos un lío, siempre parece como la gestión documental siempre es uno de los mayores líos en todas las empresas, pero no solo le totalmente. pasa a los abogados. Nosotros, como empresa, también manejamos un montón de documentos al final, de los clientes, facturas, tal. Nosotros mismos hemos desarrollado un sistema de gestión documental. Nosotros usamos Microsoft 365, por ejemplo. 365, sí, el que está en la nube. Ujú. ¿Vale? Totalmente en la nube. No usamos un gestor documental específico porque al final no tenemos proceso. Nos vale con simplemente un cajón, como si nosotros tuviéramos un cajón muy grande pero que está en la nube. Pero todos esos documentos están ordenados con códigos. Entonces todo el mundo sabe que si una factura entra, tiene X proceso. Es decir, esa factura se le envía a tal persona, se archiva en formato PDF con tal nombre específico, se referencia en una tabla de control. Entonces, como comentaba antes, es más, se puede trabajar en Google Drive un buen sistema de gestión documental que no estará muy automatizado, pero bueno, para empezar, yo siempre lo recomiendo. Se empieza por lo sencillo. No quieras correr antes de aprender a andar, yo siempre lo recomiendo. Antes de lanzarte a comprar un software de gestión documental o lo que sea, o el propio EasyLeap, es conveniente que ordenes tus documentos. Y yo invito a todo el mundo que me escriba, que nosotros le ayudamos. Porque al final es algo que nosotros hemos trabajado, que hemos hecho, incluso lo hemos hecho para otros despachos de abogados con los que colaboramos. Eso lo hemos hecho, le hemos proporcionado un modelo de sistema de gestión documental. Una estructura. Y que una estructura, si al final es una estructura con unos procesos, no es más. Que luego, ¿qué pasa? Que es muy manual, que llegará un momento en el que lo que es muy manual se te hace muy tedioso, porque cuando tienes que hacer Absolutamente. 5 veces copy-paste es relativamente fácil y no merece la pena una herramienta que haga 5 veces copy-paste por ti. Cuando lo tienes que hacer 500 veces es un coñazo y cuando lo tienes que hacer 5000 te ocupa todo tu tiempo. Entonces, lo que recomiendo es empezar a organizar para luego dar el salto a lo digital. Porque antes de dar esa transformación digital es necesario tener todos estos procesos y toda la información bien estructurada y bien ordenada. Porque de nada vale que compres la mejor herramienta o de nada vale que compres EasyLeap
y de repente pues ahora guardes los archivos en tu ordenador, que sin copias de seguridad y sin nada, y luego digas que la herramienta no funciona o que la herramienta no te vale. Me está dando vergüenza lo que me estás diciendo. Yo encima Pero del mundo digital y ahora he empezado la abogacía, ¿no? Entonces, es muy fácil desdigitalizarse. Además, es muy fácil entrar en la rutina porque el sector ya en sí tiene unas estructuras, unas formas de trabajar y aunque seas nativo digital, es muy fácil desdigitalizarse, ¿no? De hecho, otra pregunta que te quería hacer, que esta es más de observación, yo entiendo que cuando empiezas un proyecto como este, evidentemente, y tal y como trabajáis, que veo que sois unos profesionales, siempre se hace un estudio, siempre se evalúa competencias, se evalúa el estado del sector, se evalúan muchas cosas, ¿no? Y ayer te hago el comentario porque lo que te comentaba del funcionario de ayer que se ocupaba de hacer proyectos de digitalización para la administración, ¿no? Que había participado en diferentes proyectos y tal, tipo pues era un perfil de ingeniería, ¿no? Se sentía un poco raro entre 50 abogados ahí hablando sobre digital y la gente le miraba como con una cara como diciendo, ¿qué dices, no? La mayoría, ¿no? Pero una de las cosas que dijo él ayer fue que, no sé si nos está viendo, nos va a ver, porque creo que le di el Instagram de Great Jurist, te mandamos un saludo desde aquí, pero una de las cosas que dijo fue bueno, no tengo ni idea, pero imagino que hay una serie de estudios que se hacen a nivel del Estado, ¿no? Para evaluar los diferentes sectores, ponerles una nota en cuanto a la digitalización, ¿no? Entonces al sector de la abogacía le habían puesto un 5,1, ¿no? Que es una nota que, oye, pues si te pilla ahí en un examen jodido y te pone un 5,1 y dices, pues bueno, pues ya está, ¿no? He pasado. El problema es que tu despacho es tuyo, ¿no? Y que si no lo estás digitalizando, no estás analizando, no estás tampoco tomando decisiones, como comentabas antes, ¿no? Con una lógica de, oye, ¿hacia dónde me dirijo? Que invierto este tiempo, pero al cambio recibo tanto, ¿no? Al final no tienes un control de la situación. Pero la pregunta que me gustaría hacerte es si en vuestro análisis, el que hicisteis, si realmente le disteis una prueba al sector de la abogacía o se quedó por debajo del 5. nosotros en su día, cuando lo hicimos, que fue ya hace 4 años o 5, yo creo que lo suspendimos. O sea, al final, incluso analizamos, hicimos una prueba piloto del contenido del primer módulo, que es este EasyLeap MBA, que es la formación que te ayuda, pues, es una formación práctica. Al final tú tienes que definir las bases del despacho, defines un presupuesto de gastos generales, los gastos de marketing, los gastos en luz, agua, tal. Y había despachos, hicimos en más de 10 despachos y hicimos uno que era un despacho de 100 personas. Y cuando una de las socias hizo el proceso, cuando llegó, hicieron, pues bueno, la historia del despacho, define los recursos humanos, bueno, preguntaban a todas horas cómo se hacía un plan de carrera, que esto no lo habían visto en la vida. Claro, se lo teníamos que, como no estaba todavía la aplicación con los contenidos, no estaba acabado, se lo teníamos que ir explicando y nos ayudó a entender cómo lo podíamos explicar luego. 100 Porque claro, asociados es mucha gente. sí, era un despacho grande. Pues bueno, la anécdota fue que cuando llegó a los gastos del despacho, a definir los gastos del despacho, el sistema te va preguntando, gastos de alquiler, No gastos de luz, sabía, gastos de agua. no lo sabía, No, ¿no? se dieron cuenta que de su tarjeta personal estaba pagando, no sé si era la luz o el agua del despacho, de su cuenta personal, es decir, no lo estaba pagando la firma, lo estaba pagando ella de su cuenta personal. Porque claro, lo típico venga, pongo mi tarjeta y luego la cambio cuando llegue el recibo. Pues bueno, se le fue olvidando y como no llevaban un control de los gastos, Qué no veían fuerte. que ahí faltaba un gasto. Ya. Entonces, es verdad que de cara de hace 4 o 5 años, cuando nosotros empezamos a investigar el sector y a empezar a desarrollar la idea, ha cambiado mucho, a mejor, ha ido evolucionando, pero todavía yo considero que queda un gran recorrido. Bueno, ya lo hemos visto, no, lo hemos pasado por los pelos hace poco. Yo creo que al final es un ejercicio también como muy personal, pero yo lo que te comentaba, que muchas veces entras en un grupo y te adaptas, ¿no? Y eso pasa mucho en la abogacía, incluso gente que a lo mejor viene de ADE y Derecho o que tiene una formación de máster en un MBA y tal y cual,
pues luego los vicios te dejas llevar como muy rápido, ¿no? Y al final es verdad que lo manual, que al final no nos damos cuenta de que nos quita muchísimo tiempo y que luego es tiempo que lo puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Y también nos quejamos mucho los Sí. abogados de que hacemos muchas horas, tal. Bueno, yo estoy aquí haciendo el directo desde mi despacho, son las 9 menos 20 y aquí sigo, ¿no? Y luego tengo que acabar y tengo que enviar un email, entonces no sé a qué hora voy a llegar a casa. Y es verdad que muchas veces creo que la eficiencia, la eficacia, el trabajo más inteligente, el análisis de datos y tal, ha llegado, lo que comentabas antes, a otros sectores antes que a la abogacía, ¿no? Y luego además se suma eso de que los despachos pequeños pues a veces no tienen muchos recursos y tampoco tienen tiempo para parar. Sí, Entonces, al nada. final, yo lo que veo que es totalmente entendible, pero es un pensamiento, en mi opinión, erróneo, porque es un pensamiento cortoplacista, de decir, no, no me voy a parar a ordenar mi base de datos de clientes porque no voy a echar 2 horas haciendo esto ahora mismo, porque es que yo apunto a mi cliente aquí con boli y papel y tardo menos. Sí, claro que tardas menos en apuntar tu cliente a boli y papel y llevarlo siempre en esta hoja y no pierdas el folio. Es decir, tenlo en un folio y es mucho más rápido ir apuntándolo ahí y no pierdas el folio. Pero luego, cuando digas, ostras, este cliente que me ha vuelto a llegar dentro de un año y me está diciendo que su caso de hace un año que hicimos algo parecido, que le busque qué es lo que hicimos y tú te tires de los pelos y tengas que estar 4 horas o 5 o 2 días o una semana buscando entre todos los papeles de casos archivados a ver dónde estaba ese cliente. Entonces, yo siempre digo que hay que pensar en el largo plazo. Prepara tu despacho como si fueras una multinacional y te va a ser mucho más fácil crecer. Es decir, prepárate para que luego, cuando estés andando el camino, sea muy sencillo. Gasta mucho tiempo al principio. Yo siempre lo digo a todo el mundo, hay que gastar tiempo en pensar. Si al final el 80% del tiempo de trabajo de una jornada laboral debería de ser pensar y un 20% ejecutar. ¿Por qué? Porque si piensas, luego ejecutas más rápido. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que una persona está delante de un ordenador de brazos cruzados, al final le come la cabeza. Hemos tenido mucha gente aquí que yo se lo digo, le digo, pensar que luego lo haréis más rápido. Sí, y es verdad que muchos abogados dirán, es que me comen las horas. No pasa nada. De verdad, si una semana al principio será muy duro porque si has trabajado en el corto plazo, llega un punto en el que vas a tener que cambiar y que vas a tener que echar no 12, sino 14 horas al día. Pero al final, toda la persona que tiene una empresa tiene que estar acostumbrado a que son las 9 menos 20, estamos en la oficina y no se va el mundo, no se cae el mundo ni se te acaba el mundo y sales a las 10 o a las 11 o a las 12, te vas hasta cuesta y mañana será otro día. Y si mañana sale a las 10 a las 11, no pasa nada. Ya llegará un día que puedas descansar. Pero es más fácil pegarte un mes trabajando 12 horas, que es lo que supone tener una empresa. O sea, si cualquier abogado no quiere echar 12 horas al día en su propio despacho, es mejor que se vaya a otro despacho que desgraciadamente echarán 12 horas y encima no será para su propio beneficio. Absolutamente, ¿Vale? sí, sí. Yo leí el otro día, navegando por internet, una frase que me encantó, que decía, no sé de quién era, pero decía, trabaja por tus sueños o otros te contratarán para que trabajes por los suyos. Totalmente de acuerdo al final. Pero si Absolutamente. quieres trabajar por tus sueños, que Roma no se conquistó en 2 días y hay que echarle horas y hay que gastar tiempo sobre todo en el largo plazo. O sea, lo que mata a las empresas es el pensamiento cortoplacista. Eso es lo que mata cualquier negocio y los despachos de abogados es un negocio más. Y ese sentimiento de lo hago ahora porque lo hago más rápido y me es más fácil hacerlo ahora y lo hago ya, en vez de gastar 2 horas, como si digo, en vez de escribir un email, prepara una plantilla. Vas a tardar 10 horas en preparar la plantilla, me da igual, vas a tardar 5 horas, no lo sé. Pero es que luego cuando ese mismo email de bienvenida no lo vas a tener que escribir cada vez. Es decir,
Yo cada vez que viene un cliente le mando un email de bienvenida y cada cliente que venga lo tengo que redactar porque no tengo una plantilla. ¿Por qué no me he parado una hora de mi tiempo a gastar una plantilla y luego en vez de media hora en redactar un email voy a gastar 5 minutos? Es ese sentimiento de no prepararnos el que yo creo que mata a muchos despachos o que hace que les pone un techo para no crecer. Absolutamente, sí. Y luego aparte estabas diciendo algo que yo creo que es súper importante, porque al final eh, tenemos como la sensación de que cada cosa es única y que tenemos que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y luego al final es como automatizar procesos ya te quita mucho tiempo, ¿no? Otra de las cosas que nos preguntaban por la caja es que si vais a conectaros con la Administración de Justicia, que si os vais a conectar y vais a digitar también, a digitalizar también con ellos, ¿no? Y yo creo que eso también sirve mucho de excusa en general, como que este mundo es muy tal, que si el fax, que si tenemos que llevar copias de papel a los despachos en particular. Pero bueno, yo creo que ha quedado claro que de lo que estamos hablando aquí hoy es de la gestión de tu proyecto, ¿no? De cómo tú te organizas y de cómo tú Efectivamente, gestionas de tu esto empresa. de cara a funcionar mejor, a estar más, hacer las cosas más rápido, a tener un poco de inteligencia como sobre tu negocio, ¿no? Sí, al final yo creo que no, mucho el sentimiento es, no, como la Administración de Justicia no se digitaliza, yo no lo voy a hacer. Porque si Absolutamente. total, si le tengo que llevar el papel y lo que no se dan cuenta es que su menor gasto de tiempo es tener que llevar un papel impreso al juzgado. Eso, ¿qué tiempo te consume darle a imprimir? Y Bueno, no tener que, o sea, que yo entiendo que sea un coñazo, que tener que luego tienes que coger, ir al juzgado, entregar el papel, que te consume tiempo, pero y no se piensa en ahorrar en otras muchas tareas, como puede absolutamente, ser, como te he sí. dicho, emails, tener plantillas de email. Nosotros tenemos plantillas de email para los comerciales, para los de marketing, para, o sea, plantillas de email. Gastamos, al principio echamos una semana trabajando a tope toda la jornada, no toda la jornada, ¿verdad? Echamos muchas horas trabajando en tener plantillas de mail para luego despreocuparnos. Cuando entra un tío Absolutamente. nuevo en la empresa, no hay que enseñarle a hacer nada. Mira, aquí tienes tu plantilla y tienes que rellenar con los datos de este cliente que están aquí. Fin. Absolutamente, sí. Yo, desde luego, he aprendido muchísimo de esta charla, de estos, llevamos 47 minutos, pero es verdad que podría estar una hora más, podríamos compartir muchas más experiencias de digitalización y, sobre todo, tener una conciencia, ¿no? Porque al final el cambio, la digitalización, yo, por lo que me has comentado, por lo que yo he podido experimentar también en mi trayectoria, no es solo un cambio tecnológico aplicativo, sino también un cambio como de lo que tú comentabas, ¿no? Un cambio de mentalidad en el cómo te organizas, en pensar sobre todo el cómo estás haciendo las cosas y yo creo que ahí es donde creo que tenéis un nicho increíble de trabajo y de clientes que yo, vamos, estoy bastante... Se me han hecho los ojos chiribitas cuando has empezado a hablar de que se le mandaba automáticamente el email al contrario y tal, y decía, joder, pues son muchas cosas, ¿no? Y al final ahí perdemos mucho tiempo. A mí me gustaría preguntarte, ya a nivel personal, cómo, es decir, al final el sector legal lo estamos viendo como poquito a poco da pasos, ¿no? Y se van haciendo cosas y cada día estamos como más cerca. Yo creo que también hablamos también mucho en el podcast de la abogacía joven, de la abogacía consciente, de la gente que a lo mejor estamos haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Y estamos picando de aquí, picando de allá, más presencia también de abogados a lo mejor en redes sociales, que hace como 5 años no era tan común, ¿no? Y porque también es un sector bastante tradicional en algunas cosas, pero cómo, o sea, es decir, desde vuestra experiencia del lanzamiento, de lo que es el proyecto en sí y el trabajo que estáis haciendo, que me parece excelente y os doy personalmente la enhorabuena, eh, ¿cómo vaticináis el progreso? ¿Crees que hay un trabajo lento? ¿Crees que hay no sé, cuál es la estrategia a nivel personal tuyo, ¿no? Como que lideras la parte de marketing de EasyLeap. ¿Cómo te gustaría o cómo crees que va a ser en los próximos años este cambio? Que parece que hay una tendencia mejor que comentábamos, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo visualizas? Sí, yo creo que el cambio va a ser muy lento por algo muy simple que he dicho, y es que lo que se necesita es un cambio de mentalidad y eso es muy lento porque cuesta mucho, es cambiar de paradigma, es cambiar de ciudad, cambiar de carretera. Una vez que se consiga entrar en esa carretera, el cambio es muy rápido. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy rápido.
nos ha costado mucho entender lo que era Uber cuando salió al principio en Estados Unidos. Lo veíamos como algo muy raro, que decías tú, y voy a coger un Uber que lo pido por la aplicación y no un taxi, y Es dónde está verdad, el sí. coche, y cómo lo pido y cómo lo pago, el miedo que le teníamos a meter la tarjeta en cualquier cosa. Y hoy día, ¿cómo ha sido que el sector ha transformado su mente y ha entendido que hay otros modelos de negocio y otras formas de hacer las cosas que nos han facilitado mucho la vida? Y si me descargo Uber, me descargo Cabify, mañana sale Lyft y me lo descargo, mañana sale otro y me lo descargo, y es como ya el cambio es súper rápido. Y ahora cojo moto y ahora cojo patinete y ahora una bici eléctrica y, y no nos cuesta cambiar y nos adaptamos muy rápido. Pero claro, eso ha venido de que nosotros nos adaptamos muy rápido porque hemos sido capaces de cambiar de mentalidad. Hasta que no lo fuimos, costaba mucho pedir un Uber. Al principio los Uber eran muy baratos porque nadie los pedía, porque costaba mucho entender cómo funcionaba y cambiar de decir de paro un taxi con la mano levantada a me meto en una aplicación en el móvil y automáticamente me cobran, no tengo que pagar, me dan agua, me preguntan si me gusta la temperatura. Entonces entendimos que era un cambio a mejor, y aunque nos costó aceptarlo, pero lo acabamos aceptando y mira ahora. O sea, salen las motos y todo el mundo coge moto. Absolutamente. Y es que estás hablando y, claro, llevamos, no sé, el otro día estaba haciendo cuentas como 40 directos, ¿no? Y hablamos mucho entre nosotros, abogados, jueces, fiscales, peritos, gente del sector, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto escucharte porque, evidentemente, vienes de un área de conocimiento que es el marketing, que tiene una metodología y una forma de hacer las cosas que, pues, estabas diciendo lo de Uber, ¿no? Y lo de la botellita de agua, que es una tontería, pero ahí está. Y yo cuando lo cogías 3 veces a la cuarta, pues bueno, pues ya esperabas el cartoncito de agua, ¿no? Y al final te vas haciendo al uso y sí que ha habido como mucha, como que ha fluido más, ¿no? Y podemos hablar de Amazon, podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Eh, Quizá, no sé si el vaticinio será así, yo espero que no sea tan lento como dices, porque los que estamos aquí en el día a día lo sufrimos bastante. Entonces, creo que hemos hecho un recorrido súper interesante por todas esas bolitas. Los que no sigáis a EasyLeap en Instagram, lo hacéis ya, porque es que realmente ya solo la manera que tienen de el proyecto en sí, o sea, ya solo leyendo el Instagram estás aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que has dicho de pensar las cosas antes de podernos a trabajar, pues no vamos como tontos corriendo haciendo cosas y en el día a día no tenemos como tiempo de pensar, ¿no? Así que me da mucho gusto que una persona con un perfil, aunque es un proyecto jurídico, obviamente, que es para el sector jurídico, pero con un enfoque también de frescura, ¿no? De hablar de cosas que mucha gente nos ha hecho pensar que no, que la abogacía no es aplicable porque es como otro universo, que no sé qué. No, al final es una empresa, al final hay que aplicar el marketing, al final hay que aplicar la eficiencia en los procesos, el trabajo, el día a día. Entonces, bueno, yo no he podido tomar notas pues estamos aquí hablando, pero me he quedado con muchas ideas y bueno, y no descarto pediros por ahí una demo porque la verdad es que en el día a día no nos damos cuenta, pero nos falta el tiempo y al final este tipo de plataformas, este tipo de gestión integral al final digital en la nube, yo creo que es una cosa que vamos a ir cada día más hacia allá. Así que no puedo más que decirte que ha sido un placerazo, no sé, preguntarte que si hay alguna cosa que se me ha escapado por ignorancia y que sea interesante que nos podáis contar antes de cerrar el directo, que bueno, que es el momento. No sé si hay alguna cosilla por ahí que se nos haya quedado en el tintero. Yo he intentado agrupar las preguntas de la gente y demás, pero no sé si hay algo por ahí que nos quieras contar. Hombre, yo creo que nada, que yo animo a todo el mundo a que se lance a intentar hacer cosas nuevas. De verdad, lo he dicho, lo vuelvo a repetir. En EasyLeap os vamos a ayudar en todo lo que queráis. En la consultoría, personalmente la hago yo casi toda hasta que no pueda hacer más, pero si no, otra persona del equipo mejor preparada que yo la hace, y os ayudamos sobre todo a ir de la mano. O sea, al final cuesta darse cuenta, y cuando hablamos con muchos abogados les cuesta mucho darse cuenta de, ostras, qué tonto, si no hacía esto.
y lo básico que es y lo simple. Me he centrado en redes sociales cuando mi cliente estaba abajo en la panadería y no he puesto ni un flyer. Pongo un flyer y me vienen 10 clientes. Entonces, Absolutamente. yo animo a que vayan allí al apartado de consultoría, que de verdad que es muy útil y es eso, vas a estar 45 minutos en 3 días diferentes, te lo repartes como quieras y son 45 minutos para reflexionar sobre tu negocio. Es para trabajar en ese largo plazo. Pues ahí lo dejamos dicho. Yo, para mí ha sido un placer. Son las 9 ya, se me ha pasado la hora volando. Te lo dije antes de hacer el directo, que esto se pasa volado. Con tu permiso, me gustaría, siempre que hacemos un directo, sea en Instagram o sea en YouTube, siempre se lo digo a los invitados que nos gusta guardar el directo y luego también difundirlo, porque hay mucha gente que a lo mejor hoy, por lo que sea, no se ha podido conectar, pues puede escuchar este programa mañana en el YouTube o en el Spotify. Así que con tu permiso me gustaría Por supuesto. compartirlo con los compañeros y bueno, y sobre todo, lo primero, darle la enhorabuena por el proyecto porque me parece súper apetecible, creo que es un filón y bueno, y yo estoy deseando de saber más y de conocer más. Y por otro lado, darte las gracias por compartir con nosotros, dar este hueco también de reflexión, que no solamente hemos hablado de tecnología, sino que, como comentaba también el compañero, pues al final el día a día, los procesos, el modelo de negocio, los clientes, el pensarlo un poco más. Y nada, gracias por compartir con nosotros tantas cosas interesantes. Hombre, gracias a vosotros y sobre todo a la gente que nos está viendo y que nos va a ver. Ha sido un verdadero placer. Estamos en las redes conectados y oye, vamos a cerrar y me voy a poner a mirar cosas porque me has dejado con mucha curiosidad. Así que bueno, enhorabuena por el proyecto y muchísimas gracias por compartir esta tarde de jueves Café Jurídico en directo con Great Jurist. A vosotros, un abrazo. Ha sido un placer, un abrazo. Gracias a Hasta todos, luego. por conectaros. Chao, chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Juris great again.